Me quedé sin brazo literalmente y perdí creo que unos 12 kilos en cuestión de 2 meses. Esa ganancia de fuerza y esa ganancia de masa muscular es una curva. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una pregunta que se hace todo el mundo cuando quiere empezar a entrenar, cuando empieza a cuidarse de la alimentación y quiere en definitiva un cambio físico. ¿Cuál es esa pregunta? Pues cuánto se tarda en conseguir ese cambio físico, cuánto se tarda en ver resultados y en que nosotros veamos un cambio en nuestro cuerpo, nuestra masa muscular, nuestra pérdida de grasa o nuestra ganancia de fuerza. Aquí tenemos que tener varias cosas en cuenta y la primera y la fundamental es el pasado de la persona, ¿vale? Porque bueno, hay una cosa muy interesante que se llama la memoria muscular, por ejemplo, que las personas que han entrenado antes, que han construido una masa muscular, si vuelven con el tiempo de los años o del tiempo que han perdido esa masa muscular, si vuelven a entrenar, va a ser mucho más fácil que se vuelva a crear esa masa muscular, va a ser mucho más rápido ese proceso. Y yo, por ejemplo, lo he visto cuando el año pasado me lesioné el brazo, me quedé sin brazo literalmente. Y en cuestión de meses, al volver a entrenar, al volver a coger fuerza, mi brazo se recuperó, que prácticamente los tengo los dos iguales, y en cuestión de meses. En cambio, para que una persona principiante consiga el volumen que yo tengo, por ejemplo, en el brazo, le va a llevar años, porque es lo que me ha costado a mí. Son años de ir al gimnasio y entrenar para conseguir el volumen o la masa muscular que yo tengo. Otra cosa a tener en cuenta es en la pérdida de grasa, por ejemplo, una persona que tiene muchísimo sobrepeso, esa pérdida de grasa va a ser mucho más rápido que una persona que no tiene tanta grasa corporal. Yo, por ejemplo, también he pasado por ahí, ¿vale? Yo he pasado creo que por todas las etapas. Cuando tenía 14 o 15 años, que tenía sobrepeso, yo perdí creo que unos 12 kilos en cuestión de 2 meses. ¿Por qué? Porque ese sobrepeso era bastante grave, o sea, tenía mucho sobrepeso y esos 12 kilos no me costó prácticamente nada, así que lo hice mal, lo hice dejando de comer y haciendo muchísimo cardio, que no es recomendable, o sea, a día de hoy yo intento transmitir que para perder grasa no hace falta pasar hambre y no hace falta sacrificarse. De hecho, lo he comprobado con otras personas, asesorando a otras personas, y lo he comprobado conmigo mismo. Pero no es lo mismo si en ese caso que tenía sobrepeso, que si yo ahora, por ejemplo, quiero perder 10 kilos. Me va a costar muchísimo más y más tiempo. Entonces, tenemos que ver eso, el pasado de la persona, todos sus hábitos, lo que ha ido comiendo y en definitiva ese pasado de la persona. Otra cosa muy importante a tener en cuenta cuando nosotros empezamos a entrenar, mucha gente no ve resultados tan rápido como quisieran, ¿no? Porque siempre tenemos las expectativas muy altas y siempre queremos un cambio físico muy rápido, que creemos que se va a ver en semanas, en meses, y tenemos que entender que cuando nosotros empezamos a entrenar, lo primero que hacemos en el gimnasio es ganar fuerza. Se ve un aumento de fuerza antes que un cambio a nivel físico en esa ganancia de masa muscular. Esto pasa por las conexiones neuronales en el sistema nervioso. Nosotros empezamos a entrenar. Os voy a poner un ejemplo muy práctico para que se entienda, no quiero que el vídeo sea con palabras muy técnicas. Yo, por ejemplo, de pequeño, con 7, 8, 10 años, jugaba al baloncesto. Yo ahora mismo podré llevar prácticamente 10 años sin jugar lo que es a diario a baloncesto. Sí que he ido alguna vez, he tocado un balón, o sea, tengo balones de baloncesto en mi casa y siempre me ha gustado, pero llevo muchos años sin jugar lo que es jugar a baloncesto. Yo, si ahora mismo cojo un balón de baloncesto, tengo conexiones neuronales que prácticamente se me da bien. ¿Por qué? Porque en mi pasado, hace 10 años, pues jugaba al baloncesto a diario y entrenaba para ello. Entonces esas conexiones neuronales están ahí creadas. Nosotros, cuando empezamos a entrenar, los movimientos básicos, el hacer una sentadilla, el hacer un curl de bíceps, lo que estamos haciendo es crear conexiones neuronales en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro. Y una vez que esas conexiones neuronales están creadas, es cuando se lleva a las fibras musculares y empezamos a ganar masa muscular.
ese proceso va después. Por eso, al principio no vamos a ver un cambio físico radical, lo que estamos haciendo es crear conexiones neuronales y ganar fuerza. Y después de eso es cuando empezamos a crear ese músculo y a ver ese cambio en definitiva, ¿vale? Eso es lo que se diría la velocidad de las adaptaciones. Si nos fijamos en una curva, voy a intentar encontrar una imagen que se vea bien, pero básicamente esa ganancia de fuerza y esa ganancia de masa muscular es una curva tal que así, no es una línea recta. Me explico, al principio vamos a ver los cambios mucho más rápido, ¿vale? Yo el primer año o los 2 primeros años que empecé a entrenar en el gimnasio vi un cambio físico, y más que yo, las personas de mi entorno, porque yo no me lo noto como tal, tú no te vas a notar ese cambio porque tú te ves todos los días en el espejo. En cambio, tu entorno y personas cercanas a ti sí van a ver ese cambio, y tú te lo vas a ver ya sea por fotos o porque has conseguido ya un cambio radical y recuerdas cómo estabas, pero a diario no vas a notar ese cambio, lo va a notar tu entorno, o con el tiempo que te vayas haciendo fotos y que te vayas registrando a lo mejor pesos, movimientos, las cargas que cojas. Ahí vas a ver el proceso, no en el día a día, porque ya te digo que te ves todos los días, entonces ese cambio no lo vas a ver. Pero con lo que estaba explicando, la curva de la adaptación, básicamente cuando empezamos vemos el cambio más rápido. Yo en los primeros años de gimnasio básicamente hice un cambio muy radical. ¿Qué pasa? Que esa masa muscular que yo he creado en los 2 primeros años que yo he estado entrenando, para yo ganar esa masa muscular ahora me va a llevar muchísimo más tiempo. Es decir, para mí, que llevo ahora mismo como 5 años entrenando, para yo ver un cambio físico, para ganar masa muscular, o para perder grasa no tanto, pero para ganar masa muscular me va a llevar muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque ya tengo una base de masa muscular. Y bueno, hay un tope, ¿vale? Un tope naturalmente, que yo no puedo ir ganando masa muscular infinitamente, sino que te vas acercando a tu tope, que va a depender ya de tu genética y demás, pero te vas acercando y cada vez va siendo más difícil. Entonces esa ganancia es una curva, no es una línea recta. Y por eso es que al principio se ven cambios más rápido, pero cuando ya tienes una base y llevas un tiempo entrenando, ese cambio va a ser mucho más lento, ese cambio no, ese progreso, mejor dicho. Después, otra cosa que he mencionado, la genética, ¿vale? La genética es muy importante y va a depender de todo lo que hayas estado haciendo en tu vida. Yo, por ejemplo, he tenido sobrepeso desde que nací prácticamente hasta los 14 años, y mi alimentación pues no ha sido muy buena. Entonces eso, en el proceso en el que yo decidí cambiar, decidí mejorar mi físico, eso traía como su secuela. Pero la genética no tiene que ser una excusa, ¿vale? Si yo hubiese puesto la excusa de la genética, podría haber dicho yo he tenido siempre sobrepeso, con 15 años yo he tenido siempre sobrepeso, esto no es para mí, yo no me voy a apuntar a un gimnasio porque he sido gordo toda mi vida y lo voy a hacer. Eso es un error, ¿vale? No podemos tomar la genética como una excusa. La genética se da a la luz cuando, por ejemplo, quieres competir, cuando quieres ser el mejor en algo. Tú quieres ser el mejor culturista de España, obviamente si viene alguien que tiene mejor genética para eso, para crear masa muscular, que estéticamente su cuerpo es más definido, tiene unas formas para ese deporte, pues obviamente ahí la genética va a favorecer para él, y ahí sí se puede decir o se puede tomar la genética como una excusa, pero no puede ser para empezar a mejorar y a tener más salud y a generar masa muscular o a perder grasa. Ahí la genética no es una excusa. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es la adherencia, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no nos sirve de nada que nosotros tengamos un plan de entrenamiento, que busquemos la mejor rutina por internet,
que tengamos la mejor alimentación del mundo si a los 2 meses nos vamos a cansar y vamos a volver a nuestros hábitos de antes. Eso no sirve para nada. Tiene que ser algo que podamos llevar a largo plazo. Esto lo hablo yo mucho, que sea un estilo de vida, ¿vale? A mí no me cuesta nada el alimentarme bien o el ir todos los días a entrenar. A mí eso no me cuesta. ¿Por qué? Porque lo tengo ya interiorizado en mi vida, o sea, tengo mis hábitos creados y para mí es mi estilo de vida. A mí, si el gimnasio ahora mismo no me aportara nada a nivel físico, yo seguiría yendo, porque para mí es una terapia, es un hábito que yo he creado en el día a día y me trae muchos beneficios y ya está, y lo tengo en mi vida. Entonces tenemos que crear esa adherencia muy importante. Es mejor que las cosas no sean perfectas, pero que lo podamos prolongar a muchísimo tiempo o a toda la vida, que si hacemos las cosas perfectas, pero a los pocos meses no vamos a poder seguir con ese plan. Otra cosa también a tener en cuenta es la individualización. ¿Qué quiere decir la individualización? Pues, por ejemplo, cuando se han hecho estudios de que se cogen a muchas personas y a todas se les hace el mismo tipo de entrenamiento, los mismos ejercicios, la misma alimentación, y no todos tienen los mismos resultados. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, cada persona es un mundo, como se dice siempre, y tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos viene bien a nosotros. Aquí entra en juego un papel fundamental, que es el del entrenador. A mí, por ejemplo, hay una persona que me lleva a los entrenos personalizado a mí, o sea, a todo lo que, si yo tengo una lesión en el brazo, por ejemplo, hay ciertos ejercicios que a mí me van a venir mejor, o dependiendo del deporte, el objetivo que yo tenga. Si ahora mismo mi objetivo es ganar fuerza, pues un entrenamiento de básicos dirigido a una competición. Si mi objetivo es perder grasa corporal, pues a lo mejor me va a venir mejor cierta actividad física que otra. Es decir, aquí juega un papel importante el entrenador. Yo siempre estoy a favor de invertir ese dinero en alguien más y lo delego a otra persona, porque yo creo que es muy difícil ser objetivo contigo mismo, y el simple hecho de tener tú el entrenamiento, que te lo hayas hecho tú, al ir al gimnasio, si no tienes ganas o no tienes motivación, no te va a costar absolutamente nada el no hacerlo o el cambiarlo por otro ejercicio que sea mucho más fácil. En cambio, si tú estás invirtiendo tu dinero en una persona que te está creando un entrenamiento personalizado para ti, no tiene sentido que no hagas el entrenamiento o que les bajes peso o que hagas otro ejercicio. ¿Por qué? Porque estarías tirando tu dinero. Entonces ahí yo sí veo muy importante la figura de ese profesional que te lleve el entrenamiento o la nutrición. Así que ya dependiendo de cada persona lo que quiera hacer. Yo soy sincero, yo me he llevado yo mismo mucho tiempo, he invertido en muchos entrenadores, en muchas personas que me han hecho planes de alimentación, y con ello he aprendido. Pero al llevarme yo solo he cometido muchos errores. También se aprende, pero al cometer errores pues te vas tropezando y al final tardas más tiempo. Si yo desde el primer momento hubiese invertido en una persona que me llevara a la alimentación y una persona que me llevara al entreno, seguramente hubiese evitado muchos errores, hubiese aprendido mucho más rápido y habría llegado a mi objetivo más rápido, ¿vale? Es así de simple, ¿vale? Entonces esos serían los puntos más importantes. Y la pregunta del título del vídeo: ¿cuánto se tarda en ver un cambio físico? La respuesta es ya. Desde el momento en el que tú empiezas a entrenar, el momento en el que tú empiezas a ganar fuerza, el momento en el que tú empiezas a perder grasa o a ganar masa muscular, en ese momento es cuando estás teniendo un cambio físico. Lo que pasa que a nosotros la expectativa que tenemos es un cambio físico algo muy radical. Obviamente, si queremos tener un cambio físico muy radical, va a tener que pasar un tiempo y tener en cuenta ese cambio que yo conseguí desde que empecé a cuando llevaría 1 año o 2 entrenando. Es mucho más radical ese cambio que el cambio que cuando llevaba 1 año o 2 hasta ahora. ¿Por qué? Porque ya tenía esa base, ya tenía esas conexiones neuronales creadas. Entonces fijaos en eso, y si vuestra pregunta es ¿cuánto tiempo voy a conseguir ese cambio físico según la expectativa que tengamos? Si es muy radical,
la respuesta va a tardar su tiempo, ¿vale? Tenemos que ser constantes, tener en cuenta el punto de la adherencia y que sea algo a largo plazo, ¿vale? Tenemos que jugar con eso, intentar que se convierta en nuestro estilo de vida para así conseguir ese cambio que queremos lo más rápido posible. Y tener paciencia, ¿vale? Hay que tener paciencia, las cosas no se consiguen en 2 días y hay que intentar cada día sumar un poquito más. El hecho de todos los días ir sumando, todos los días dar un pasito, es lo que te va a hacer que dentro de un tiempo mires atrás y lo que has recorrido es muchísimo, pero en ese momento que tú estás andando no te das cuenta porque estás centrado en el siguiente paso. Simplemente tener paciencia, que las cosas llegan, de verdad, tener mucha paciencia, creer en vosotros y las cosas llegan, ¿vale? Así que nada, espero que te haya servido muchísimo este vídeo, que te haya motivado para empezar ese cambio que quieres hacer. Deja de preguntarte cuánto tiempo voy a tardar en conseguir ese cambio. Simplemente ponte a ello y cree en ti, lucha por ello todos los días. Suma pasitos, suma escalones y todos los días hasta que lo consigas. Recuerda, nunca es tarde para empezar a crecer y te veo en el siguiente vídeo. Chao.